ya tiene mucha relevancia en el mercado laboral. Parte de la mayor deuda técnica que se tiene en la mayoría de las empresas que hacen programaciones en este tipo de lenguajes como PHP, JavaScript, Java, React, pues mucha de la deuda que se tiene con este código y que se está exigiendo bastante para cuestiones de integración continua y de deployments continuo es la parte de pruebas unitarias. El viernes ya vimos que instalarlo. Los que no estuvieron el viernes, el video del viernes, ahí está cómo instalar los paquetes necesarios. En este caso son Jest y Super Agent, que son los que vamos a usar. E igual les mencionaba de que hay dos tipos de pruebas que podemos trabajar. Pruebas unitarias, que hacen pruebas específicamente a porciones muy específicas del código para que funcione. Y por eso es que nosotros dividimos la arquitectura del software en manejadores de rutas y que esos manejadores de rutas llevaran a utilizar el controlador. Y a ese controlador es el que le podemos hacer pruebas unitarias, porque de esa forma, no importando qué mecanismo se mande a llamar a esos controladores, van a tener que responder de igual forma. O sea, si lo llamamos a partir de un router de Express o si lo mandamos a mandar a llamar a partir de un API Gateway o Lambda de Amazon Web Services o si lo mandamos a llamar directamente de un function de, de Google Cloud. Entonces, las pruebas unitarias aquí me mantienen la calidad del código y que esté devolviéndolo parte esperada. Y el otro tipo de pruebas que se hacen también es lo que se le conocen como pruebas de integración. En este caso, la forma de hacer prueba de integración es que vamos a probar directamente las rutas. O sea, vamos a probar el manejo del enrutador de Express y por eso es que se le llaman de integración, porque es las pruebas que demuestran que la integración entre la tecnología que nos va a permitir servir nuestros resultados a partir del controlador es ese intermediario, en este caso el get, el post, el put o el delete que tenemos en los routers. Entonces, esos son pruebas de integración. No vamos a ver a profundidad pruebas de integración, les voy a mostrar uno que otro. Y sí vamos a adentrar bastante a la parte que son pruebas unitarias de código. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. Ok, entonces antes de empezar, por favor en el chat me escriben su número de cuenta. Me sustituyen el 1 por una A, el 2 por una B y el 3 por una C. Ya vamos haciendo más complejo. No lo escuché muy bien, ingeniero. ¿Podría repetirlo? Repito, el 1 por A, el 2 por B labial y el 3 por C. Ok, primero volvemos a mencionar las dependencias. Recuerden npm install, en este caso, -save-dev, porque son dependencias de desarrollo en específico. No son dependencias que vamos a estar utilizando para, para el programa en sí, sino que son simplemente librerías que se van a ocupar. Y aquí ocupamos Jest y Super Agent. Ok, con esto instalamos las dos dependencias. Lo voy a poner en el chat. En este caso ya los tengo, lo podemos comprobar en el package.json. Que tendrían que estar, perdón, super test. Ya me equivoqué. Jest es una librería que nos permite hacer pruebas de cierta forma muy interesante. Ahí les voy a enseñar la nomenclatura que se establece. Y Supertest es un paquete que nos permite hacer las pruebas de integración. En este caso, levantar un web server
el server de app, o sea, el app lo levanta y levantando una vez el app puede hacerse pruebas para hacer las consultas y eso nos devuelve promesas adecuadas. O sea, es como un web server interno para poder hacer pruebas que solo dura el momento en que se están realizando las pruebas como tal. Ok, perfecto. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a agregar dos scripts. En uno agregué uno y en el otro se agregan dos en este caso. Estos scripts, siempre en package.json, me permiten hacer npm. Recuerden que estamos usando npm start o nodemon para correrlo. Entonces, con npm test me va a correr una sola vez todas las pruebas que encuentre. El Jest va a buscar dentro de todo el árbol de ficheros, archivos que tengan en medio la extensión .test. Entonces aquí vamos a ver que root.test, que es una que ya les pasé, va a ser una prueba. Aquí tengo una de categorías que es pruebas unitarias para el módulo del controlador de categorías. Y el que vamos a desarrollar hoy para que vean cómo se desarrolla es el de usuarios que hicimos el día de ayer para hacer las pruebas unitarias de la parte de usuarios. Entonces, con todo esto, Jest va a buscar todos estos archivos, los va a interpretar y va a ejecutar cada una de las pruebas y va a lanzar ciertas métricas. El test.watch lo que va a hacer es buscarlo y mantener siempre viendo si hay modificaciones en los archivos. Cuando ya hay modificaciones en los archivos, ahí automáticamente va realizando las pruebas pertinentes para ir mostrando si las pruebas pasan o no. La forma que nosotros estamos esperando, o al final lo que se quiere es que todas las pruebas que se realicen en el código, vamos a poner npm test, pasen. Y cuando pasan, son serie de pruebas y ejecuciones que se establecen y le va a tirar ciertas métricas diciéndole, ok, cada punto test es una secuencia, de una suite de pruebas y hay tantas pruebas definidas en cada suite. En este caso, ya hay definidas 6 pruebas y todas esas pruebas han pasado. Las que fallan, aquí les sale descripción de por qué fallaron y cuál fue el test que se realizó y eso implica que con esto podemos realizar perfectamente pruebas y determinar, ok, logró o no logró. A mí me encanta por así decirlo, una de las preguntas que vamos a tener en el examen. Yo les voy a dar un zip y es bien simple. Van a tener el script de npm test, van a tener que hacer el npm install para instalarlo, ya va a estar instalado todas las dependencias y va a haber partes del código y ya van a estar las pruebas que se van a evaluar para ese ejercicio. Entonces, y todas esas pruebas, inicialmente en el zip que les voy a dar, van a fallar, van a estar malas y va a ser su tarea corregirlas para que estas pruebas funcionen sin tocar los archivos test. Si me modifican el archivo test, ahí ya tenemos mal puntaje, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una forma para que ustedes se puedan ir guiando de cuando un código funciona o no. Entonces, vamos a empezar con el de usuarios, para que lo vean. Voy a ir explicándolos un poco a poco. Entonces, generalmente, por eso es que manejamos las entidades a nivel de carpetas, porque en la carpeta va a estar el controlador, que ya tenemos el index, y el test específico de ese controlador. Entonces vamos a crear un nuevo archivo. Le vamos a llamar usuarios.test.js. Archivo totalmente para realizar pruebas unitarias. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No es No, nada. ingeniero. Ok, entonces, igual estas pruebas unitarias y este Jest trabaja como cualquier script de Node.js. Por tanto, yo necesito incorporar todos los módulos y las dependencias que vamos a requerir para ello. Entonces, vamos a empezar. Y vamos a probar, en este caso, vamos a decirle, ¿saben qué? Vamos a definir usuario, que es el que vamos a probar.
y vamos a requerir que sea, y como está directamente en la misma carpeta, index.js. El JS no es necesario, pero a mí me gusta ponérselo. Ok, ese va a cargar este archivo que es el que queremos probar. Luego vamos a ocupar la conexión a una base de datos. Y esta la tenemos bajando de nivel en la carpeta DAO. Y buscamos connection. Porque este controlador ocupa que le ingresemos la conexión. Ocupamos el que maneja la parte de la base de datos. También está en DAO, nada más que este está en los modelos. Y este ocupamos usuario DAO. Ok, que ya sabemos que funciona, que devuelve esa información. Y en este caso voy a incorporar un módulo del file system directamente, porque al final el esquema que queremos es simple. No voy a usar la base de datos de producción que tengo aquí porque la puedo arruinar o puedo corromperla. Entonces, en el momento en que se ejecuta la prueba, voy a crear una nueva base de datos, voy a ejecutar el 0 para crear la data de usuarios, voy a ejecutar algunos inserts ahí automáticamente para tener datos dentro de los usuarios y finalmente voy a eliminar con el file system ese archivo. O sea, se va a crear archivos nuevos y se van a eliminar. De esa forma, se pasan, se ejecutan las pruebas y no tenemos ningún archivo extra que se vaya hacia un deployment que nos pueda generar alguna pérdida de seguridad. Tampoco vamos a tener problemas de que se nos corrompa información y tenemos un estado y un control adecuado de la información que va a estar agregada. ¿Pregunta hasta aquí? No. Ok, los oigo bien calladitos. Como es una serie de varias pruebas, vamos a tener que agruparlas y describir qué es lo que estamos probando. Entonces, el primer comando, ya esta es una forma de programación un poco más declarativa. Entonces, aquí le decimos a Yes que vamos a describir esta suite de la siguiente forma. Y esta suite va a ejecutarse. ¿Cómo lo vamos a llamar? Ok, vamos a ponerle que este va a ser testing usuarios CRUD. Porque vamos a probar todos. Insertar, actualizar, eliminar, obtener uno. Todos esos los vamos a probar de ese módulo y con eso vamos a ver que funciona perfectamente. Ok, ¿de dónde la conexión obtiene la información? Lo obtiene del punto F. Y en este caso, lo que vamos a hacer para que este punto F funcione sin mucho wiri wiri, por así decirlo, necesitamos obtener la información que viene del ambiente. La información que viene del ambiente viene con un valor, actualizar ese valor del ambiente y al final volverlo a setear a como estaba. Entonces, vamos a crear una variable de ambiente, vamos a igualar de process todo lo que está en el ambiente como tal. Vamos a crear unas variables en donde vamos a tener la conexión a la base de datos. Ocupamos acá el user DAO y ocupamos en sí la parte de users, el controlador, que es el que vamos a probar. Generalmente, cuando se diseñan pruebas, uno sigue dos ciclos y establece esta siguiente mantra, por así decirlo. Dado que, ya esto se los había dicho, al ejecutar vamos a poner varios, al procesar o al activar
se espera que, y ahí están esos valores. ¿Ok? Ese es el mantra de las pruebas unitarias. Es más, generalmente cuando uno está trabajando con algún framework, ya sea Scrum, Kanban, Extreme Programming, etcétera, hay varios por ahí, pero la mayoría es cuando se definen requerimientos de usuario, lo que se conoce del artefacto como historias de usuario común, generalmente lleva una porción que dice criterios de aceptación. Esos criterios de aceptación es para poder decir esta historia de usuario ya está completada o no. O sea, algo que se le llama la definición del done. Espero que eso ya lo hayan visto en otras clases. Y lo que sí establece es de que esos criterios de aceptación se redacten de esta forma. Dado que, es decir, dado que el usuario haya ingresado su usuario y contraseña al presionar el botón login, se espera que si las contraseñas son correctas, dé un mensaje de correcto, nos devuelva un token JWT y redirija a la página del homepage. Ese es un criterio de aceptación para un login, para una historia. ¿Sí me explico? Y a esa misma define la prueba unitaria que se le debe de hacer. Un segundo criterio de aceptación para la misma historia de login puede ser, dado que el usuario haya ingresado un usuario y una contraseña incorrecta y al darle clic a iniciar sesión, se espera que el sistema muestre un mensaje de error diciendo que las credenciales son incorrectas y en la base de datos se registre el intento fallido. Criterio de aceptación. ¿Ven cómo más o menos eso reduce o caracteriza un poquito más lo que se espera de cómo funciona el programa? ¿Sí? Sí. Ok. Y esa es la misma forma en cómo definimos las pruebas unitarias. ¿Por qué? Porque si tenemos ese dado que procesar que y esa expectativa se cumple, la prueba unitaria pasa. Si la prueba unitaria pasa, ya no necesito una persona que me haga esas pruebas, porque las pruebas ya las hizo la máquina. ¿Sí me explico? Sí, ingeniero. Entonces, a nivel de negocio, y suena feo, pero a nivel de empresa, es un QA menos que tengo en el staff de personas para pruebas de la parte de fase de desarrollo. Siempre ocupo QA en la parte de UAT, que ese ya es Acceptance Criteria para usuarios, es otra cosa. Me reduce tiempos y me mejora la calidad de código, porque estoy asegurándome de que se está entregando lo que se está esperando en la historia de usuario. Ok, mucho wiri wiri. Entonces, Jest para el dado que me permite definir funciones que se van a ejecutar antes de hacer las pruebas. Hay dos puntos. Pueden ser dados que globales para una serie de pruebas y dados que específicamente para esas pruebas. Entonces, aquí ocupamos una conexión. Eso es un dado global que ocupamos para todas las pruebas que vamos a realizar. Entonces, para hacer esa específica, vamos a utilizar un método que trae Jest directamente llamado before all. ¿Ok? Y vamos a definir un método. Esta función se va a ejecutar antes de ejecutar todo el suite de pruebas. Y para realizar la limpieza, recuerden que siempre es importante realizar limpiezas. Hay otro método que se ejecuta cuando ya ha terminado todas las pruebas. Entonces hacemos un after all. Igual un método asincrónico que se espera. Ok, este before all define qué es lo que se va a ejecutar antes de realizar todas las pruebas y este after all se va a ejecutar cuando ya ha terminado de realizarse todas las pruebas de esta suite de pruebas que vamos a hacer, de este portafolio de pruebas, por así decirlo. Entonces nos sirve para inicializar y para limpiar memoria, para destruir objetos, para cerrar servidores, para cerrar conexiones, para eliminar bases de datos extras que se hayan generado, etc. ¿Ok? ¿Preguntas?
No, Inge. Ok, entonces, antes de empezar, pues vamos a hacer algo. Vamos a usar Jest, que ese ya está metido por algún lado, global. No se ocupa importarlo para nada. Es como process. Vamos a definir process.env. Si se fijan, aquí estamos modificando ya directamente el environment a nivel de código. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a incluir todo lo que ya estaba en el ambiente para no perder los datos. Y vamos a definir las variables de ambiente que ocupamos cambiar específicamente. Entonces vamos a poner 80 app, en este caso sería user test.db. Y vamos a, aquí tengo un error, SQLite. Y definimos que si vamos a permitir hacer el 0 directamente. Aunque el ambiente diga que ya no. Pero aquí lo ocupamos para poder ejecutar y que se cree la tabla. Inge, disculpe. Dígame, ¿Qué había dicho lo que significaba lo de la línea 14? línea 14, ese es un spread. O sea, esta variable en, ya la definimos aquí arriba, hicimos una copia del objeto process.f, que ese es un objeto JSON. Si se fijan ahí abajo ya me tiran todo lo que trae. Term, shell, user, etcétera. Un montón de cosas que ocupamos y no ocupamos. ¿Ok? Y en este caso, 80 user test db, este env lo estamos modificando y lo que estamos haciendo es agregando todo lo que ya traía y agregando o modificando los valores que no estaban o si estaban en esa variable. Este es un spread. No sé si me expliqué. En otras palabras, esta expresión copia uno por uno todos los atributos y sus valores a este objeto. O sea, todo esto lo va a copiar y va a agregar estos dos elementos adicionales. ¿Queda claro? Sí, ingeniero. Gracias. Ok, entonces vamos a crear la conexión. Si se fijan la conexión, esto es importante. La conexión la puse en un scope mayor. Está fuera de la función del before all. Esto es para que al asignarlo aquí quede a nivel de contexto de toda la suite. Si no, no voy a poder utilizarla. Entonces aquí vamos a await y vamos a utilizar de conexión.getDB. Recuerden, esta conexión lo que va a hacer es verificar si ya existe o no una conexión. Si ya existe, la levanta. Si no existe, que en este caso ya no le existe porque ya la votó, va a utilizar el que está en con esta variable, es crear una nueva, incluyendo crear un nuevo archivo y lo va a guardar. ¿Preguntas? Una vez eso, vamos a utilizar y asignar userDAO. Va a ser un new users, usuarios DAO. Usuarios DAO. Y este recibe como parámetro la base de datos. Se la estamos inyectando. Luego de eso, vamos a decir que users, que es mi controlador, va a ser un new usuarios. Y este va a recibir el user DAO, que es el que va a utilizar para conectarse. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, ingeniero. Ok, vamos a hacer un await. Vamos a inicializar de user. Tiene el init o 0, sí, init. Este init va a crear la tabla si no exista.
Y una vez que he inicializado, puedo empezar a agregar ciertos elementos, que son el dado que, en este caso, el dado que es que yo voy a agregar ya información a la base de datos para poderlo utilizar. Tengo add usuarios. Aquí me pide todos estos valores. Los voy a copiar acá. Y aquí vamos a definirle dos datos que se ocupan. Ok, y este de aquí no. Y este. Ok, aquí me va a decir correo. Entonces vamos a crear el primer usuario. test@prueba.com. Nombre test1. Avatar test. Avatar. Password. Non-disclose. Y estado aquí. Vamos a agregar unos 3. Ok, entonces si se fijan aquí, ya agregamos 3 usuarios. Estamos esperando que funcione. Si falla esto, se detiene todo el SUT y me va a tirar un errorzote bien grandote porque no va a funcionar nada. Y cuando termine de hacer todo esto, vamos a retornar Chrome, que ya terminó. ¿Pregunta? No, Isner. Esto es algo bien común que hacer siempre en manejo de cuando se está trabajando con datos. La ventaja de SQLite es que nos permite eso. Con MySQL sí ya no nos permite, pero sí nos permite apuntar directamente a una base de datos de prueba en vez de utilizar una base de datos de producción. Entonces así podemos hacer pruebas específicas y ir metiendo información directamente. Ok, y cuando termine todo, pues vamos a establecer otra vez el process.env. Va a ser igual al environment que ya teníamos definido anteriormente para volverlo a resetear a lo que estaba. Y vamos a remover. Vamos a usar el onLink sync. Y en este caso requiere data lega. Oh, esto lo vamos a tener que hacer después. Si no, ahí nos volamos el de producción. Porque aquí ocupamos de process.env.sqlite db. Entonces limpiamos la base de datos y regresamos el environment a como estaba. Una vez hecho eso, retornamos true. ¿Pregunta? Hasta ahorita no estamos evaluando nada, ¿verdad? O sí. Hasta ahorita lo único que hemos hecho es esta parte de dado que.
Entonces preparamos toda la información que se ocupa para poder hacer las pruebas. Una vez terminado esto, ya empezamos a hacer las pruebas. ¿Ok? Entonces, ya haciendo, para hacer las pruebas, vamos a usar lo siguiente. Para hacer pruebas hay dos formas. Tenemos el IT. A mí no me gusta usar el IT porque no entiendo qué significa. Me gusta más la nueva versión de Yes que dice utilice test. O sea, prueba. Simple. Y test igual recibe dos parámetros. El texto que lo va a describir, la prueba que se va a hacer. Entonces, primero vamos a empezar a probar si existe o podemos insertar un nuevo estado o un nuevo valor. Entonces vamos a poner usuarios insert one. Igual, eso es una función que debe resolver algo, debe retornar algo. Y con eso hacemos los tests simples. Entonces venimos y ok, vamos a definir el resultado. Como tenemos muy similar los datos que estamos trabajando, vamos a hacer un await de el usuario y el método que estamos esperando es add usuarios. Y este add usuarios recibe la información que ya tenemos acá arriba. Entonces aquí voy a copiar este objeto para no escribirlo otra vez. Y vamos a crear un cuarto elemento. Una vez que se ha agregado ese resultado, aquí es donde viene la parte. O sea, ¿se acuerda del mantra? Al ejecutar, procesar o activar, ¿qué estamos haciendo? Estamos ejecutando el agregar usuarios y eso me devuelve un resultado. Ahora vamos a definir de la prueba, se espera que. Entonces, se espera que en inglés casualmente se le dice expects. Entonces vamos a esperar que, y aquí vamos a definir el result ID que viene de este usuario. Y en este caso vamos a decir que es to be. Creo que le cambió eso, la función. Sí. Expect. Solo quiero ver si no me metió. Sí. Algo que no ocupo. Entonces, al esperar que el resultado de sea greater than or equal a 1. O sea, ni siquiera estoy esperando un ID específico. Lo que sí sé es que si ese ID del resultado viene mayor que 1 o igual a 1, es que insertó el registro. ¿Ok? Y con eso podemos correrlo específicamente. Vamos a ver. Vamos a darle un npm test. Está corriendo categorías que ya lo tenía. Está corriendo root que ya lo tenía. Ahorita está corriendo usuarios. Y si se fijan, sí pasó. O sea, hay 3 suites. Entonces, usuario test los pasó perfectamente. Ok, este console es de la conexión. Tenemos unos consoles que están ahí metidos. Eso lo podemos ir limpiando cuando pasemos. Realmente no se deben de dejar cosas así, a menos de que sean parte de un logger. Pero entonces con eso ya tenemos perfectamente definido. Ok, pasaron 7 pruebas. O sea que esta de aquí, que es una de las extras que ya estaban, antes eran 6, pasó adecuadamente. Se esperaba uno y listo, funcionó. Ok, ahora quiero seguir desarrollando esa prueba unitaria y cada vez que cambie que se vaya ejecutando. Entonces vamos a darle un npm test, npm run test, watch, o lo pueden ejecutar directamente de un apartado que dice npm scripts. Ahí les va a aparecer todos. Entonces pueden ejecutar el test watch, que es este. Vamos a enter
y va a quedar ejecutándose. Entonces ahí está, ejecutó usuario, se ejecutó test y ya con eso van a ejecutarse y van a pasar. Vamos con una segunda prueba. Este es el insert. Teóricamente tenemos que hacer uno por cada uno de los métodos que están establecidos. Por eso es que se llaman pruebas unitarias. Entonces ahora vamos a probar que tengan más de un solo registro. Si ya insertamos, ahora queremos que sí existen registros. Entonces vamos a evaluar usuarios. Vamos a probar el método get all records. No olvidemos que este es un async porque estamos usando datos asíncronos. Ok, entonces ahora vamos a definir siempre de user punto. Ahora vamos a usar get usuarios, creo que era. Vamos a ponerlo. Uy. Ok, y en get usuarios vamos a esperar que nos devuelva que sean to be greater than, sea mayor que 1. Ok, vamos a probar. Listo, funcionó bien. Si se fijan aquí, podemos hacer varias pruebas en específicas que podemos hacer con el watch. Esto nos permite. Creo que voy a modificar para que sea un poco más verbose, para que me vaya diciendo prueba por prueba cuál es la que se ha pasado. Cuál no, pero esto estamos bien. Vamos a hacer una que va a fallar miserablemente inicialmente para ver qué es lo que se debe de hacer. Vamos a... Aquí voy a cometer un error. Inicialmente, esto lo voy a borrar después. Y vamos a hacer la prueba para modificar. Ok, vamos a primero a obtener uno. Aquí ya sabemos de que como es algo nuevo y estamos asumiendo de que ya se tiene, vamos a obtener el segundo registro.
Luego vamos a actualizar. Ok, el update usuario. Aquí estamos pidiendo estos datos. Entonces vamos a definir dos. Email, ¿cuál era? Bueno, vamos a probar, este sería. Ok, ahí están definidos. Código 2, estos son los valores que se van a modificar. Lo vamos a modificar por -2, update, -2, -2. Lo vamos a poner como inactivo. Ok, entonces una vez que ya se haya actualizado, este update record se supone que tendría que devolver todos estos valores, pero como no los devuelve, entonces nos va a generar un error porque lo que voy a esperar. Es más, aquí estoy. No, sí está bueno, sí. Entonces, lo que voy a esperar es de que se haga. Esperamos. Expect. ¿Qué detesto esto? Ok, vamos a esperar que el updated record, en este caso, exista. Vamos a ponerle aquí un signo de interrogación. Ya le voy a explicar para qué es eso. En este caso es nombre. Vamos a encontrar o to equal. En este caso vamos a usar otro expect por aquí. Ya van a ver por qué. Hay un método estático llamado string containing update, que es este que estoy esperando que contenga. Entonces, en estos momentos, este específico me debe de devolver que falló. Vamos a probar. Y ahí está. Falló. Y ahí me dice, está esperando el expected y el expected es string containing update. Y se recibió undefined, o sea, no existe lo que está. Entonces, eso nos quiere decir de que hey, falló el test. Aquí me dice, uno falló, un test falló porque uno de sus exámenes falló, el resto sí pasó. Y es porque yo estoy devolviendo nulo. Entonces no lo encuentra. Vamos a devolver ahora, corregir el código. Salvamos el código y vuelve a ejecutarse las pruebas.
Y ahora vamos a esperar que terminen. Y ahora sí, ya pasó porque ahora sí, el nombre ya espera que contenga el texto update de la actualización. ¿Tiene lógica lo que estoy haciendo? Ok, y ya la clase ha terminado. Solo nos faltaría el delete, que es el último. Así que si me aguantan un chancecito, lo hacemos rápido. Ya tenemos insert. El get user by ID no funciona porque si no, no recibe el record. Entonces vamos a hacer el delete. Rapidito para terminar. Vamos a borrar ese mismo 2. No fue todo igual. Ok, vamos a... Aquí vamos a poner deleted. A cambiar aquí. Result. Esto no lo vamos a poner. Lo hemos borrado arriba. Entonces aquí vamos a esperar que get usuario by ID nos devuelva nada, un nulo. Entonces eso es lo que estoy esperando. Estoy esperando que el deleted record no esté definido. Si está definido es de que este método no logró borrarlo. Salvamos. Ups, aquí me va a tirar un error. Sí. Vamos a ver si así lo corregimos. Listo, ya pasó. Hoy sí, ya tenemos las pruebas unitarias. De este módulo de usuario, tendríamos que probar dos cosas más, que ahorita no voy a poner. Sería que no lo tenemos. Que serían otros casos de historia que se generan para ellos las pruebas antes de siquiera crear los métodos y así ya podemos saber, ok, no funciona. Entonces la clase ya ha terminado. Mil disculpas por haberme tomado mucho más del tiempo. Esto lo voy a subir ahorita a GitHub para que lo tengan de referencia. Ya está hecho el de categorías también para que lo puedan visualizar también.
Esta es una forma de pruebas unitarias. Yo espero ver en sus proyectos que el código esté garantizado con pruebas unitarias también. ¿De acuerdo? Hija, disculpe, Diga. puede subir más arriba. No sé si en algún momento cierra la conexión con la base de datos. En este caso es más feo. Se puede cerrar. Vamos a ver, aquí debería cerrarse antes de borrarlo. Sí, es que en esa línea me da un error porque no se puede eliminar ya que está como bloqueada o ocupada, me dicen. Sería db.close, si no me equivoco. Ahí se cerraría y después se bota. Vamos a ver si no. Entonces hay fail, si se fijaron, y es porque tengo esta ya que no funciona. No las está esperando que hagan algo, no están correctas, hacen falta lo funcionen, entonces está fallando por eso es. Entonces en el chat antes de retirarse me escriben su número de cuenta normal. Ahorita todas estas deben de pasar porque no están probando nada.